Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por la atención y muchas gracias a la organización del Congreso y en especial a la Universidad Complutense de Madrid por darnos la oportunidad a mi compañero José Luis Rodríguez Sánchez y a mí, Rocío López Muniesa, de presentar nuestra nueva investigación basada en el síndrome del burnout que lleva por título Burnout en posiciones de liderazgo, un análisis de sus factores y consecuencias. Antes de comenzar con la presentación de la metodología y con el análisis de los resultados de la investigación, me gustaría ponerles en antecedentes. Pues bien, si nos remitimos al año 2019, principios del año 2020, con la aparición de la pandemia del COVID-19 que todos conocemos, la Organización Mundial de la Salud certificaba que más de 900 millones de personas tienen enfermedades relacionadas con la depresión y con la ansiedad. Pero es que si observamos el gráfico, vemos como más del 50% de la población en España se ve afectada por el síndrome del burnout en el 2022. Pues es que el estrés en el lugar del trabajo, ese estrés crónico, está asociado con más de 120.000 muertes al año en Estados Unidos, lo que equivale a que el 125 y 190.000 millones de dólares cada año son los costes en atención médica debido al estrés laboral. Pero, ¿qué es eso del burnout? ¿Qué es ese término del síndrome del burnout? ¿No es algo nuevo? Pues ya en 1998, autores como Ciaufelli y Etzman definían el burnout como una reacción prolongada a factores de estrés crónico en el trabajo, especialmente en profesiones de ayuda que incluyen agotamiento, cinismo y falta de eficacia profesional. Si revisamos la investigación, podemos ver que existen investigaciones académicas, científicas, que se centran en el estudio del estrés crónico, del agotamiento laboral en sectores como puede ser el académico o el sanitario. Pero no existen investigaciones relevantes que se centren en estudiar el síndrome del burnout en organizaciones o en empresas, y mucho menos en especial en puestos de liderazgo. Por eso hemos querido realizar una revisión sistemática de la literatura que responde a la pregunta de investigación: ¿qué factores y consecuencias tiene el síndrome del burnout en las posiciones de liderazgo? De tal manera que el objetivo de la investigación está en determinar qué factores influyen en las personas con puestos de liderazgo en las organizaciones que acentúen las posibilidades de padecer el síndrome del burnout. La metodología del estudio se lleva a cabo mediante un proceso de análisis de datos bibliográficos a través de la revisión de la literatura, como se ha dicho al principio de la presentación, de tal manera que se realizó una búsqueda de palabras clave de la literatura, buscando artículos publicados en revistas académicas y científicas en las bases de datos de Web of Science. Para realizar la búsqueda se utilizaron conectores lógicos booleanos en una cadena de búsqueda con los términos job, burnout and managers. Una vez que se realizó esta búsqueda, se obtuvo un total de 318 artículos. Pero al aplicar unos filtros en las bases de datos que tuvieran una lógica y coherente relacionada con el tema de estudio, se redujeron a un total de 45 artículos una vez que nos centramos en artículos que tuvieran que ver con Business Economics en su área de estudio, y una vez que leímos todos los abstracts y vimos que estos 45 artículos estaban relacionados concretamente con temas del liderazgo, con el estudio del síndrome del burnout en posiciones de liderazgo. Una vez que se realizó ese análisis de resultados
pudimos ver que hace referencia a las teorías y autores seleccionados para la presente investigación por ser los que contribuyen a las citas más relevantes, ya que son los que dan la clave para estudiar el tema seleccionado de estudio. Una vez que se analizan los resultados, llegamos a la conclusión o llegamos al análisis de resultado de que existen 5 factores causales principales de tal manera que acentúan que las personas con posiciones de liderazgo puedan padecer o se les pueda acentuar el sufrir el síndrome del burnout. A continuación vamos a ver los autores o las teorías que confirman esos 5 factores causales de que las personas con puestos de liderazgo sufran el síndrome del burnout. El primer factor es el deterioro del clima laboral, en el cual autores como Alvarado y Ruiz sostienen que muchas de las afecciones del burnout se manifiestan en el deterioro del clima laboral, a causa de que el trabajador puede llegar a tener dificultades para relacionarse con sus compañeros y equipos y, en ese caso, llegar incluso a aislarse del contexto laboral. Otro de los factores es el tipo de liderazgo aprendidos. Pues bien, liderazgos autoritarios, narcisistas, destructivos, incluso liderazgos abusivos, pueden perjudicar a los empleados a lo largo de su vida laboral, de tal manera que pueden llegar a adoptar un liderazgo, como denominan Budak y Erdan, como un liderazgo tóxico. Por otro lado, Ahmadi y otros autores en el 2024 reportaron que muchos de los líderes y managers se sienten agotados y estresados continuamente debido a la falta de recursos empresariales. Otro de los factores causales que acentúan el síndrome del burnout, quizás hoy en día uno de los más importantes, y en casi todas las investigaciones que hemos podido analizar se nombra o por lo menos se analiza, es el tecnoestrés. Autores como Da Silva hacen evidencia de que el tecnoestrés y el flujo continuo de información, el estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en los canales digitales, está haciendo que las personas cada vez estén más agotadas y se sientan digitalmente dependientes. Y por último, el quinto factor causal analizado en la literatura académica es la gestión del cambio. Es decir, las exigencias excesivas acentúan el estrés, ya que pueden provocar un agotamiento físico y mental al afectar negativamente a la salud física y mental. Ibáñez y otros autores lo que quieren decir en su investigación es que aquellas personas en puestos de liderazgo que tienen que manejar una situación de cambio o de crisis pueden llegar a acabar agotados laboralmente. Por ello, una vez que se ha analizado todos estos resultados, se llega a una serie de conclusiones y una de las principales es que los efectos más evidentes del burnout en los líderes es el deterioro del clima laboral. Es decir, la fatiga emocional y el cinismo conducen a una interacción hostil o falta de motivación en los equipos de trabajo. Pues los líderes agotados suelen ser menos empáticos y más propensos a adoptar una comunicación deficiente, lo que genera un ambiente de tensión e insatisfacción laboral. Por ello, mi compañero y yo, como autores de la investigación, proponemos las siguientes áreas de investigación o que las futuras líneas de investigación sobre el burnout en los puestos de liderazgo puedan enfocarse en varios aspectos claves para comprender mejor el problema y desarrollar estrategias de prevención y de mitigación. Por ejemplo, realizar investigaciones que lleven a intervenciones
organizacionales para la prevención del síndrome del burnout, incluso investigaciones que relacionen los estilos de liderazgo con este síndrome, o cómo se puede averiguar o qué impacto tiene el tecnoestrés en acentuar el burnout en los líderes, cómo el burnout puede prevenirse gracias a una adopción previa en los cambios organizacionales o en aquellas empresas que sufren de una falta de recursos empresariales, y cómo las nuevas tecnologías se pueden utilizar para medir la prevención o aquellos empleados que pueden sufrir el síndrome del burnout, sobre todo en personas con una posición de liderazgo. Hasta aquí nuestra nueva investigación y muchas gracias por su atención.